verdad que con esta oración casi daría ganas de no hablar, ¿no? Porque cuando hay oración del Espíritu, uno quiere quedarse ahí. Así que muy buena la introducción, muy inspiradora. Tengo mucho que decir, pero voy a tener que ser breve porque vamos a tener a Marty Waldman, que es el fundador de esta misión. Lo van a ver en pantalla, creo que él no está escuchando, pero yo voy a hacer una pequeña introducción a este tema. Justo el domingo anterior nos tocó esto de Pedro lleno de Cornelio, los que somos de iglesias históricas, tuvimos esa lectura. A mí me vino bárbaro, porque justo esa lectura, lo que sigue es lo que voy a hablar yo. Así que Pedro, judío, va a través de una revelación a Cornelio, ¿no? Y le habla el Evangelio y cae el Espíritu Santo, ¿no? A Pedro se le rompen todos los esquemas y paradigmas, a los judíos que lo acompañan también. O sea, es un momento clave, ¿no?, en la historia del cristianismo. Bueno, eso fue muy importante y eso trajo, digamos, la evangelización del mundo gentil, ¿no? De ahí disparó, ¿no? Hubo el primer concilio donde, ¿no?, discutían, toda la iglesia cristiana era judíos en ese momento, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, toda la iglesia primitiva era judía, y de golpe aparece esto, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el Evangelio tiene que ir a ellos. Y ahí empezó algo tremendo, muy importante. Pero lo que pasó es que después eso fue creciendo la iglesia gentil y la iglesia judía fue quedando chiquitita. Encima vino la destrucción de Jerusalén y el Imperio Romano entonces avanzó. Y vemos que realmente creció y la comunidad judía fue desapareciendo y además realmente a través del Imperio Romano de Constantino se dijo que no, bueno, ya los judíos no importaban, ahora la iglesia era gentil, los judíos chao, ¿no? Y ahí empezó algo que comenzó a reemplazar al pueblo judío y decir ellos ya no tienen nada que ver, ahora estamos nosotros, ¿no? Lo que se llama una teología de reemplazo, o sea, nosotros los reemplazamos a ellos. Chao, ¿no? Pero Dios no se olvida de ese pueblo, de un pueblo que Él ama, de una promesa que le hizo a Abraham. Y durante muchos siglos los judíos no pudieron aceptar a Jesús, la iglesia cristiana tampoco lo rechazaba, hasta incluso había persecución, ¿no? Pero Dios no se olvida de sus promesas hechas a Abraham. Dios no se olvida de ese pueblo antiguo que fue tan importante hasta Jesús mismo, ¿no? Y entonces en principio del siglo XX empieza a haber sorpresiva y sorprendentemente judíos que empiezan a reconocer a Jesús. Después de muchos siglos de distanciamiento, Dios, el Espíritu, hace un milagro y estos judíos comienzan a aceptar a Jesús, incluso gente de su pueblo que no aceptaba para nada eso. Y entonces empiezan a formar comunidades de judíos en el mundo entero. Judíos, ellos se llaman mesiánicos, ¿no? Porque son judíos que creen en Jesús, entonces se llaman mesiánicos. Y ahí cumplen una palabra que está en Efesios 2:15 y Romanos 11, de la cual Marty va a hablar un poco, así que yo no me voy a explayar, pero hay dos pasajes que el apóstol Pablo habla específicamente de esto. Es justo este pasaje y el otro que está allá, ¿no?, Efesios y Romanos, él lo va a hablar un poco más, así que para que se cumplan estos pasajes que tienen que ver con el reencuentro de judíos y cristianos gentiles, para que se restaure el nuevo hombre, como dice acá Efesios, tiene que haber una comunidad judía, mesiánica. Si no, no se puede cumplir lo que Pablo habla tanto en Romanos como en Efesios. Pasan 20 siglos, miren lo que estamos hablando de tiempo, y ahora, en este tiempo que estamos viendo nosotros, es posible el cumplimiento de estas dos palabras. Fíjense lo tremendo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Estamos viendo una revelación que tiene trascendencia profética y escatológica. O sea,
antes de la venida de Jesús a la tierra, tiene que producirse el resurgimiento de esta antigua iglesia que había desaparecido. No había judíos mesiánicos, y de golpe, ahora, a principios del siglo XX, empieza a haber comunidades judíos mesiánicos. Algo nuevo para nosotros, desconocido. Bueno, y allí justamente, en 1995, un rabino mesiánico americano, Marty Waldman, que va a estar ahora acá, recibe, orando a Dios, como una visión, una revelación, de que así como hubo un primer concilio, ¿no?, donde los judíos tuvieron que abrir el evangelio a los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde nosotros los gentiles le abramos el evangelio a los judíos. Y ahí hay una hermana judía que me hace así con la cabeza, ¿no? Porque durante años parecía que si un judío venía a la iglesia cristiana, tenía que negar su identidad, y decimos, ahora sos cristiano, no sos más judío, ¿no? Le dijimos así mucho tiempo. Pero ahora este rabino dice, no, tiene que haber casi lo contrario a lo que pasó en el primer concilio. Un segundo concilio donde ahora los gentiles, digamos, hermanos judíos, los amamos, pero ustedes continúen siendo judíos, mesiánicos, porque creen en Jesús. O sea, que no pierdan su identidad, que por otro lado es importantísima para nosotros. Es como que nosotros agarramos, como digo yo, la película de Jesús para allá, ¿no? Y desconocemos mucho de lo que pasó en el principio. Y nosotros necesitamos entender muchas cosas de Jesús, incluso mirando cómo fue desde el principio todo lo que ellos vivieron. O sea que para nosotros es riqueza espiritual. No tenemos que hacernos judíos, aclaro. Algunos por ahí andan, hay que hacerse judíos. Nosotros, TJC2 no cree eso. Los gentiles somos gentiles, los judíos son judíos. Hay identidades distintas. Pero sí tenemos que aprender. Yo estoy tomando, por ejemplo, un curso de Apocalipsis con el rabino Levin, que va a estar mañana acá. Y hay cosas que él dice del hebreo que está escrito y del entendimiento del hebreo, y cosas que dice Juan que tienen que ver con el Antiguo Testamento, pero dice, claro, uno tiene que entender la conexión que hay. Así que para nosotros es muy importante que surjan estos judíos mesiánicos y nos enseñen y nos guíen en muchas cosas. La visión entonces de TJC2 es para la sanidad de la herida de separación más antigua de la cristiandad. Esto es muy importante. Ustedes vieron que desde hace muchos años las iglesias cristianas nos separamos. ¿No? Primero fue con los ortodoxos, con los católicos, después la Reforma Protestante, después el mundo evangélico, y hoy no sé cuántas denominaciones cristianas. O sea, es una permanente separación. Y lo que este rabino también recibió, que Dios le indicó, tenés que ir a la primera separación, que fue de gentiles con judíos. Hay que ir a esa primera herida. Y entonces van a producirse, efecto dominó, muchas relaciones de unidad. Nosotros que estamos con esto de los judíos mesiánicos, nos conecta a su vez con muchas denominaciones cristianas, ¿no? Y es increíble que nos acercamos mucho con nuestros hermanos cristianos a través de conectarnos con ellos, ¿no? Aquí estamos con gente católica, con gente anglicana, con gente ortodoxa, ¿no? Y nos reunimos y nos sentimos muy en Cristo, pero es por la conexión que tenemos con ellos. Hay como una llave espiritual muy importante que se produce. Entonces, restauración de judíos mesiánicos y cristianos gentiles, y honrar a nuestros hermanos judíos mesiánicos y restaurar la unidad sin perder cada uno su identidad. ¿Amén? Así que esto es muy importante. Como dije, esta visión tiene implicancias proféticas y escatológicas, porque todo esto que estamos viviendo hoy tiene que suceder antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Van a estar hablando de esto otros oradores también. O sea, lo que nosotros es como decir, estamos caminando en esa dirección y Dios va a cumplir lo que dijo tanto en Romanos como en Efesios y en otras escrituras. Dios va a cumplir su plan. Lo bueno es que nosotros lo entendamos. Yo estaba hablando con un pastor de Venezuela tratando de explicarle esto, y el hermano, que tiene su teología y su doctrina, no me entendía y me decía, no, porque esto, lo otro. Y yo en un momento le dije, hermano, acordate cuando el Espíritu le dijo al apóstol Juan, en Apocalipsis 4,
sube acá. Si vos te mantenés en tus conceptos y en tu teología, no vas a entender lo que Dios está haciendo hoy. ¿Está bien? Hay un pastor amigo que se llama Víctor que dice el hoy de Dios. No podemos vivir en cosas que Dios hizo en el pasado, que fueron buenas, pero hoy Dios está haciendo algo y una de las cosas que está haciendo es esto. Entonces, abramos la mente y el corazón a decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. No quiero quedar en una historia antigua. Quiero estar en el hoy de Dios. Y de esto se trata. Nuestra historia con los judíos en Argentina, la verdad que no es muy feliz. Ustedes saben que como argentinos albergamos a cientos de nazis, asesinos, en este país. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. O sea, esa gente que mató a millones de personas, en Argentina le dimos hospedaje, le dimos trabajo y fueron muy felices aquí. Esto para los argentinos, ¿no? Cada país tendrá que reconocer, pero yo creo que tenemos una historia no muy buena con eso. Y hemos ido varias veces a orar por este motivo. Así que esto nos compete a los argentinos. Bueno, TJC2 se organiza, después que Marty convocó varios líderes mesiánicos, se organizó a nivel mundial un consejo internacional donde hay 7 judíos mesiánicos y 7 cristianos de distintas denominaciones. Ahí hay cristianos católicos, anglicanos, evangélicos y de varias denominaciones en estos 7 y 7 judíos mesiánicos. Esa comisión internacional organiza conferencias, charlas, etcétera. Hubo varias ya en Jerusalén, yo fui a una de ellas. Íbamos a ir, ¿no?, con Daniel, con Mario y otros a la conferencia en Jerusalén, pero vino la guerra y no pudimos ir, así que dijimos, vamos a hacer algo acá. Pero estas conferencias se organizan con líderes a nivel mundial conforme a esta visión. Y hay charlas, conferencias, y muy importante, TJC2 es un movimiento de oración. Cuando quisieron arrancar esto, se dieron cuenta que no podían avanzar. Claro, eran líderes de distintas partes del mundo, todos reocupados, de distintas denominaciones. Entonces, de golpe se detuvieron y dijeron, a ver, la visión es de Dios, pero ¿por qué no avanzamos? Bueno, hay que orar. Si no oramos, esta visión tiene mucha oposición. Entonces dijeron, bueno, ahora toda cosa que hagamos vamos a tener un grupo de oración e intercesión permanente. Así que la pata de oración e intercesión en este movimiento es muy importante. Cualquier cosa que se empieza en un país, empieza con un grupo de oración. Y eso se mantiene y sostiene todo lo que estamos haciendo. Por eso, aquí en Argentina, tenemos todas las semanas un grupo de oración semanal, más María tiene otros grupos de oración. María es coordinadora, organizadora, está en la difusión, también está en la intercesión y en la alabanza. ¿Amén? Así que ella tiene toda esa área y un área tan importante de la oración a la cual cualquiera que se quiera incorporar, hable con ella después para poder incorporarse. Yo estoy como director de la visión para Argentina y el Cono Sur. Y hacia el futuro que queremos formar un consejo, un board, como se dice en inglés, para ampliar esto. Así que cualquiera de ustedes, de los pastores en particular, que tenga interés en ser parte de este consejo, hablen conmigo porque nosotros hemos hasta ahora hecho, pero necesitamos más personas que sean parte de este consejo y nos ayuden a difundir esto, porque hay muchas iglesias que no conocen esta visión. Tenemos también charlas por Zoom cada 15 días, y grupos de oración, como dije, y contactos en Sudamérica, tenemos varios contactos. Finalmente, esta visión requiere humildad, arrepentimiento y oración. Yo, la verdad que estoy hablando acá a personas a quienes yo quiero y respeto, pastores, sacerdotes, así que hablo con toda humildad. La única forma de llevar esto es, ¿no?, con sencillez y humildad y decirles, ¿no?,
Eh, siempre cuento que cuando iba a mi primer conferencia en Jerusalén, estaba en el aeropuerto de Milán, esperando en el avión a Israel, y vi allí 3 judíos que estaban orando, mirando a Jerusalén. Y yo dije, me gustaría hablar con uno de ellos, ¿no? Pues ya que estoy con esto, yendo así. Y bueno, vi los 3, un jovencito que estaba con sus auriculares, me parecía que no iba a dar bolilla, un mayor con barba, ortodoxo, dije, no, ese no, el del medio, dije, me parece más accesible, ¿no? Entonces, en un momento lo encontré en el aeropuerto y le dije, bueno, mire, yo estoy yendo a Jerusalén. Entonces me miró un poco distante, ajá, ¿y qué vas a hacer ahí? Bueno, voy a una conferencia cristiana, con el judaísmo mesiánico, todavía estaba ahí. Y de golpe le digo, es que ¿sabe qué pasa? Jesús era judío. Entonces ahí medio le rompió. Le dice, sí, claro, los apóstoles eran judíos, la iglesia cristiana eran todos judíos, así que yo tengo que ir a aprender del judaísmo porque nuestro origen es de ahí. Y ahí se le rompió un paradigma, ¿no? Este hombre me miró y me dijo, tenés razón. Empezamos a hablar, ¿no? Bajó sus defensas, empezamos a hablar bien, y después de un rato me dice, ¿vos querés ir a donde están los judíos mesiánicos? Yo te voy a decir, están en tal lugar, en la Puerta de David, la iglesia anglicana, así que pasamos a ser compinches, y cuando terminó me dijo, me gustaría un día seguir hablando con vos. Qué bueno. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Así que una pequeña anécdota, y finalmente creemos que esta unión de judaísmo mesiánico y gentiles de distintas iglesias va a producir una sinergia espiritual muy grande en el mundo. Porque se va a conectar algo que estuvo desconectado y que tiene mucha fuerza espiritual. Va a producirse algo muy importante cuando nos conectemos bien, que es el propósito de Dios. En el mundo espiritual va a pasar algo. Esta unión es una señal en el mundo espiritual, una señal de que no estamos más divididos, estamos juntos. Amén. Vamos a escuchar a Marty Waldman, ¿qué les parece? A ver. Está escuchando Marty. Ahí está. Marty, hello, how are you? Hello, good, thank you. Bueno, I have just introduced you, so now you can start and I will translate. Okay, great. Thank you, everyone, for allowing me a few minutes to speak. Gracias a todos por permitir unos minutos para que yo les hable. As you can see, I'm not dressed up like you are. Ya ven que no estoy vestido como ustedes tan correctamente. But I'm out of town on vacation. Estoy fuera de mi casa y en vacaciones. So I hope that the Lord will speak through me anyway. Espero que el Señor hable a través mío. So for the sake of those of you who don't know me already, I want to share a little bit of who I am. Para aquellos que no me conocen, quiero compartir algo de quién soy. And for those of you who already know me and heard my background, forgive me for repeating myself. Para los que me conocen y ya escucharon mi trasfondo, perdonen, pero voy a contarlo igual. But I want to preface everything I say by saying I am here to give God glory. Antes de que todo lo que hable, estoy aquí para dar gloria a Dios. I'm Jewish and I'm a follower of Jesus, the Messiah. Soy judío y soy un seguidor de Jesús, el Mesías. I normally call him by his Hebrew name, which is Yeshua. Lo llamo realmente por su nombre hebreo, que es Yeshua. His Hebrew name means salvation. Su nombre en hebreo significa salvación. And that's why he was named Yeshua. Y por eso se nombró Yeshua. Because he brought salvation to his people. Porque él trajo salvación a su pueblo. And to all who trust in him. Y a todos los que confían en él.
So I am actually Jewish, and I am an ordained rabbi. Eh, Soy actualmente judío y ordenado rabino, But I'm only here because of a miracle that God performed in my life pero estoy solo aquí por un milagro que Dios ha hecho en mi vida and in the life of many Jewish people around the world. y en la vida de muchos judíos alrededor del mundo. That miracle was that Yeshua revealed himself to me, and I understood at that moment that he is the Jewish Messiah, the Son of the living God. Pasó que Jesús se reveló a mi vida y entendí que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios viviente. It was very difficult for me to believe that at first, Me era muy difícil creer eso en el principio because both of my parents were Holocaust survivors. porque mis padres, papá y mamá, eran sobrevivientes del Holocausto. And their story was became my story. Y su historia fue mi historia por ser su hijo. Just very briefly, my father was the only survivor in his family. Mi padre fue el único sobreviviente de toda su familia. My mother survived with one sister. Mi madre sobrevivió con una hermana. All the rest of their immediate families were killed. Todo el resto de la familia de mi madre fueron asesinados. It was a bad, very, very bad and evil time in Europe during the Holocaust, evil time for Jewish people. Era un tiempo de terrible maldad en Europa en ese tiempo. So I never knew my grandparents, Nunca conocí a mis abuelos, never knew my aunts or uncle on my father's side, and only one aunt on my mother's side. nunca conocí tíos, tías del lado de mi padre y solo una tía del lado de mi madre. I grew up in a very small family because of Hitler murdering all the rest of my family. Crecí en una familia muy pequeña porque Hitler asesinó a todo el resto de mi familia. I have one sister and Tengo two una hermana cousins, y dos primos. and that's all. Y eso es todo. I bless the Lord because I got married and now have 3 children and 7 grandchildren. Bendigo a Dios porque pude casarme, tengo 3 hijos y 7 nietos. And our family is growing again, praise God. La familia de vuelta está creciendo. And that is true for all of the Jewish community. Y eso es verdad para el resto de la comunidad judía. Hitler managed to murder about half of the Jewish community in the 1930s and 40s. Hitler logró eliminar a prácticamente la mitad de la comunidad judía en 1930-40. That is half of the community in the world. Es la mitad de la comunidad judía en el mundo entero. He murdered almost all of the Jewish people in Europe. Casi asesinó a todos los judíos de Europa, But praise the Lord's mercy, because he preserved a remnant of Jewish people in Europe. pero por la misericordia de Dios, Dios preservó un remanente de pueblo judío en Europa. And something that may surprise you is the fact that many Jewish people in Europe also believed that Jesus is the Messiah. Y algo que quizás les sorprenda es que mucha gente judía de Europa también creía que Jesús era el Mesías. But they were also thrown into the same gas chambers and the same ovens as the larger Jewish community. Pero esa gente judía que creía en Jesús también fueron a parar a los hornos y siendo asesinados en los campos de concentración. Hitler did not distinguish between Jewish people who believed in Yeshua and Jewish people who did not.
Hitler no distinguía entre judíos que no creían en Jesús y judíos que sí creían en Jesús. His intent was to murder all Jewish people in the world. Su objetivo era asesinar a todos los judíos del mundo entero. In fact, the term genocide came out of this time period of history. El término genocidio nació de este periodo de la historia. That is, the murder of an entire race of people. El asesinato de toda una raza. But God has a plan and made a covenant with our fathers, and he has a plan for the Jewish people. Pero Dios tiene un plan y tiene un pacto con nuestros padres y el pueblo judío. And after all the centuries of persecution, not just since the 1900s, but all the centuries, God has preserved us. Y a través de todos los siglos de tanta persecución, Dios nos ha preservado. So it brings to mind two miracles of God that stand out to me in these days. Así que me viene a la mente dos milagros, por lo menos que en este tiempo Dios está haciendo. The first miracle and fulfillment of God's prophetic word is the return of the people of Israel to the land of Israel. El primer cumplimiento profético es el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. The second miracle is the return of the people of Israel to the Messiah of Israel. El segundo milagro es la vuelta del pueblo judío al Mesías judío, Yeshua. So now this miracle has produced great fruit. Este milagro ha producido grande fruto. Over half of the Jewish population of the world now lives in Israel. La mitad de la población judía hoy vive en Israel. And this is miraculously only within the last 100 years or so. Y esto milagrosamente sucedió en los últimos 100 años. Now there are large numbers of Jewish people who believe in Yeshua. Y hay gran cantidad de judíos que creen en Jesús, Yeshua. A survey was done about 3 years ago to determine how many Jewish people actually believe in Yeshua. Se hizo una encuesta hace unos años para saber cuánta gente judía actualmente creía en Jesús. So the survey reported that about 850,000 Jewish people only in North America and only in evangelical churches believe in Yeshua. About 850,000 Jewish people in evangelical churches in North America believe in Yeshua. Y en esa encuesta salió que 800.000, ¿es la cifra? 850.000 personas solo de Norteamérica creen en Jesús como Señor. And so if you go outside of evangelical churches and outside of North America, you could easily double that number. Si uno saliera de las iglesias evangélicas y fuera a otros países, duplicaría fácilmente ese número. So I want to be conservative, and I want to say that today there are probably 1 million Jewish people who believe that Yeshua is the Messiah. Con una cifra conservadora, yo diría que por lo menos hay 1 millón de judíos que creen que Jesús es el Mesías. Amén. This is the second miracle. Este es el segundo milagro. God has begun to bring the people of Israel back to the Messiah of Israel. Dios ha comenzado a atraer de vuelta al pueblo judío hacia el Mesías Jesús. So we're almost coming back to the very beginning when the New Testament was written. Así que estamos volviendo al principio, donde cuando el Nuevo Testamento se escribió, había esta situación. The original community of followers of Jesus were all Jewish. La comunidad original de seguidores eran todos judíos, seguidores de Jesús.
And God did something outside of our mindset, outside of our understanding. Y Dios hizo algo fuera de nuestro entendimiento, de nuestro paradigma, hizo algo distinto. In the first century, God began to speak or share the gospel through Jewish believers with Gentiles. Dios en el primer siglo compartió con los gentiles a través de los judíos. Peter was the first one to speak to Cornelius and his family. Pedro fue el primero en hablarle a Cornelio, el romano. And Cornelius and his entire household became believers. Cornelio y toda su familia se convirtieron en seguidores de Jesús. And then while Peter and his Jewish entourage with him were there preaching the gospel, they were surprised by the Spirit. Cuando estaba Pedro y los que lo acompañaban fueron sorprendidos por el Espíritu Santo. I suppose this could be a terrible thing for some preachers. Pienso que puede ser para algunos predicadores terrible que les pase esto. Because Peter was only halfway through his sermon. Porque Pedro estaba en la mitad de su prédica cuando cayó el Espíritu sobre esta gente. And the Holy Spirit fell on the people there who were Gentiles. El Espíritu Santo cayó sobre esa gente que eran todos gentiles. Can you imagine God interrupting a great preacher? ¿Se imaginan Dios interrumpiendo un gran predicador? I wish it would happen more like that today. Ojalá pasara más seguido hoy esto. Today we speak for a very long time. Each preacher speaks for a long time and the Holy Spirit never comes at all. Hay predicadores que predican muy largo y el Espíritu Santo nunca aparece. But in that day, the Holy Spirit surprised everyone. Pero en ese día el Espíritu Santo sorprendió a todos. And Peter finally said, they have been given the same gift that God promised to us, which is the gift of the Spirit. Así que Pedro dijo, bueno, al final ellos recibieron lo que nosotros tuvimos, el don del Espíritu Santo. So how can we deny to them baptism if they already have the Spirit of God? Así que no les podemos negar el bautismo en agua si ellos ya tienen el Espíritu Santo de Dios. So those Gentiles were the first Gentiles baptized, and after that, Peter had to explain his behavior. Así que esos gentiles fueron los primeros que recibieron y Pedro tuvo que explicar después qué había pasado. This was not normal. Esto no era normal lo que estaba pasando. So when Peter went back up to Jerusalem from Caesarea to give a report to the leaders of Así que to the leaders. cuando Pedro va a un informe de lo que había pasado a los líderes de la iglesia, And when he got to Jerusalem, the leaders said, "We have heard that you preach to Gentiles. What have you done?" así que los líderes le dijeron a Pedro, fuiste a predicar a gentiles, ¿qué hiciste? So Peter had to repeat his entire story, how God called him and sent sheets of unclean animals, and God said, "These are now clean." And once Peter shared that story, everyone accepted his behavior. Así que Pedro tuvo que volver a explicar la visión que él recibió de los animales impuros, lo que Dios le dijo, y bueno, les tuvo que explicar a ellos por qué hizo eso. So, okay, this was acceptable. One family, one household of Gentiles now have become believers in Yeshua. Bueno, esto era aceptable. Una familia de gentiles habían recibido a Jesús. Hasta ahí podíamos llegar. Okay, not such a big problem for the Jews. No era tanto problema para los judíos. But later, when Paul the Apostle got saved, he was Después, cuando called, Pablo el apóstol se salva, he was called to deliver the good news of Yeshua to the Gentiles. él fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. So Paul and Barnabas were both in Antioch, which is outside of Israel.
Así que Pablo y Bernabé, que estaban afuera de Israel, estaban en Antioquía. And Antioch is today in modern day Turkey. Hoy Antioquía está en Turquía. So there, many Gentiles came to faith, came to believe that Jesus is the Savior. Así que muchos gentiles comenzaron a creer que Jesús es el Señor Salvador. So in Antioch, we find the first place where Jews and Gentiles who believed in Jesus were worshiping together. Así que Antioquía es el primer lugar donde judíos y gentiles empezaron a adorar juntos a Jesús. You could almost say that this is the first messianic congregation outside of Israel. Podríamos decir que esta fue prácticamente la primera congregación mesiánica fuera de Israel. But something difficult happened at that moment. Pero algo complicado pasó en ese momento. Because in Jerusalem, tens of thousands of Jewish people were believing in Jesus. Were believing Porque in en Jesus. Jerusalén cientos de miles de personas estaban creyendo en Jesús. And some of those people came from priestly families and Orthodox families. Y alguna de esa gente venía de familias sacerdotales y de grupos ortodoxos. And so some of those went to Antioch and began to tell the people in Antioch, the Gentiles in Antioch, they must be circumcised and believe in the Torah. Así que alguna de esa gente fueron a Antioquía y le dijeron, bueno, ahora los gentiles se tienen que circuncidar, creer en la Torá, o sea, ¿no? Tienen que ir por ese lado. So Paul and Barnabas and these believers from Jerusalem had a great debate. Así que Pablo y Bernabé tuvieron un gran debate con esta gente que vino a Antioquía. So in order to solve this great argument, the congregation in Antioch sent Paul and Barnabas up to Jerusalem to get an answer from the leaders of the believing community. Así que para resolver esta cuestión enviaron a Pablo y Bernabé a Jerusalén a hablar este asunto, a resolver el problema. So an answer to what? An answer. Una respuesta de a qué cosa. Do Gentiles need to be circumcised to become part of the body of Messiah? ¿Deben los gentiles circuncidarse para ser parte del cuerpo del Mesías? Actually, this was not an unreasonable question. No era una pregunta irracional o difícil. Because up to this point, everyone who believed in Yeshua, or almost everyone except Cornelius, who believed in Yeshua, were circumcised. Así que todos los que creían en Jesús, que eran judíos, estaban los hombres circuncidados. Moses instructed Israel in Exodus chapter 12 that no uncircumcised male could come to the Passover. O sea, Moisés había instruido que ningún hombre incircunciso podía participar de la Pascua. So if any Gentiles or any servants that lived within Israel wanted to join Israelis for Passover, they had to be circumcised first. Así que si había gentiles que querían participar de las Pascuas o las fiestas judías, los varones tenían que circuncidarse aunque fueran gentiles. So the question really was not unreasonable. Así que la pregunta era muy razonable. But Paul's understanding and Barnabas's understanding were different than the understanding of what these men brought from Jerusalem. Pero el entendimiento tanto de Pablo y Bernabé era distinto a lo que estos hombres de Jerusalén estaban diciendo. So the basic question had to be answered by the leadership, and we find this council, it's called the Jerusalem Council in Acts chapter 15. Y en esta discusión que se armó en el liderazgo cristiano la encontramos en Hechos capítulo 15 del Nuevo Testamento. So again, there were Jewish people in this council, leaders, apostles,
the original leaders of what we would call now the church. Así que ahí estaban en Jerusalén los apóstoles, los líderes, la gente importante en la dirigencia en ese momento, todos reunidos. So they also had a great debate. Ellos también tuvieron un gran debate. By the way, in case you don't know it, Jewish people like to argue, like to debate. Por si no lo saben, a los judíos les encanta debatir y discutir. But I have learned over the past 30 years that some Christians like to do that too. Pero a través de los años aprendí que muchos cristianos también les gusta discutir mucho. Oftentimes the difference is that when Jewish people debate, they remain friends, and when Christians debate, they separate. La diferencia es que los judíos debaten y se mantienen amigos, pero los cristianos debaten y se mantienen no amigos. So I'm not trying to step on anyone's toes, but it's just some observations that I have made. No quiero molestar a nadie, pero son unas observaciones que yo he hecho. So over the next short period of time after Acts 15, the Messianic community and the Gentile believers in that community began to grow. Claro, a partir de ahí el crecimiento fue muy grande de la comunidad mesiánica y de los gentiles también. So it was sad. It's kind of a sad story because the Messianic Jews were rejected by our own community, and later on in church history, we were also rejected by the Christian community. Es una historia un poco triste porque los judíos mesiánicos fueron por un lado rechazados por los judíos ortodoxos, pero a su vez la iglesia cristiana también los empezó a rechazar. So the Gentile Christian community grew, and the Messianic Jewish community began to shrink or diminish. Así que la comunidad gentil cristiana creció y la judía mesiánica decreció. A major turning point came in the spring and summer of 325 AD. Un punto clave fue en el año 325 del primavera, creo que dijo. 325 después de Cristo. 325 después de Cristo. So some of you know that date, some of you don't know that date. That was a very important date for both Christians and for Messianic Jews. It was the Council of Nicaea. Fue una fecha muy importante tanto para cristianos como para judíos en el Concilio de Nicea. It was important for the Christian community because it solidified some doctrines for the Christians, but it was important for the Jewish community because, the Messianic Jewish community, because it was a real blow against us. Fue importante para la doctrina cristiana por un lado, pero para los judíos mesiánicos fue un golpe. So the Christian community at that point, in that year, in that century, they were satisfied and happy to solidify Christianity without the Jewish element. Así que en ese momento la iglesia cristiana se solidificó como iglesia, pero sin el elemento judío. So we Messianic Jews have basically been gone from the body of the Messiah for 17 centuries. Así que básicamente los judíos mesiánicos hemos estado fuera del cuerpo de Cristo por más o menos 17 siglos. And so for us to have now a resurrected Messianic Jewish community is a miracle. Así que para nosotros tener una comunidad mesiánica resucitada es un tremendo milagro hoy día. So the reason I mention this is because Toward Jerusalem Council 2 is a relatively new and young vision. El hecho que menciono esto es que el Concilio de Jerusalén II, TJC2, es un movimiento relativamente nuevo.
So we basically are answering, trying to ask I should say we're trying to ask the question of the current leaders of the church who renounced Jewish practice, renounced Jewish background and foundational thoughts for Messianic Jews. Do we have to be uncircumcised to join the Christian body? Así que es una pregunta muy importante. Nosotros preguntamos como judíos, tenemos que cambiar nuestra circuncisión, tenemos que cambiar nuestra identidad para volver al cuerpo de Cristo. I'm actually asking that question a little tongue-in-cheek, a little sarcasm. Poquito sarcásticamente. Because the Messianic community at large is not really asking that question. Porque la comunidad mesiánica judía en su conjunto no está haciendo esa pregunta. But the result of the reappearance or the resurrection of the Messianic community does beg this question. Pero sí hay una pregunta que hace la comunidad mesiánica resucitada. Does God still want Jews and Gentiles to worship together, to worship Yeshua together in peace? ¿Quiere Dios que la comunidad judía mesiánica y las iglesias gentiles adoren a Dios en paz? That may sound like a simple question, and maybe you feel like the answer is simple, of course. Es una pregunta sencilla y ustedes dicen por ahí sí, por supuesto. But church history differs from that. Pero la historia cristiana difiere en este sentido. Because the church actually and legally denounced all Jewish practice and all Jewish fundamentals from the body of the Messiah. La iglesia durante mucho tiempo denunció y rechazó toda práctica judía en la historia. And so over the centuries, if a Jewish person came to faith in Yeshua, in Jesus, he had to give up his Jewish identity, or her. They had to give up their Jewish identity, their Jewish practice, could no longer study the Torah, could no longer celebrate Shabbat, and could no longer circumcise their sons. Así que si un judío se acercaba al cristianismo, tenía que negar la Torá, negar las prácticas hebreas y no circuncidar a sus hijos. In other words, the same people who were shown mercy and grace by the original Jewish leaders, those people were not showing grace to the newly resurrected Messianic Jewish community. Así que, por un lado, hubo misericordia de parte de esa comunidad judía original hacia los gentiles, pero no estaban recibiendo la misma misericordia del lado gentil hacia ellos. So toward Jerusalem Council 2, we realize that there are strongholds that have been built up in the church. Así que el Concilio de Jerusalén II se da cuenta que hay fortalezas que impiden esta relación de la Iglesia con el judaísmo mesiánico. And those strongholds have prevented the church and the Messianic Jewish community from rejoining with each other. Y esas fortalezas no han permitido que nos juntemos de vuelta los gentiles y los judíos mesiánicos. What are those strongholds? ¿Cuáles son esas fortalezas? At least two of them can be found in, one of them can be found in theology. We call it supersessionism or replacement theology. Una de ellas podemos encontrarla que se llama la teología del reemplazo. That means the church, in this theology, the church has replaced Israel as God's covenant people. En esa teología se dice que la Iglesia ha reemplazado a Israel en el pacto de Dios con la Iglesia y con Israel.
So some of the early church fathers said that all the blessings now belong to Christians and all the curses belong to the Jews. Así que algunos padres originales de la iglesia dijeron, todas las bendiciones son de los cristianos y todas las maldiciones son de los judíos. So TJC2, or Toward Jerusalem Council 2, is addressing this issue of theology. Así que el Concilio de Jerusalén no se está tocando este punto de la teología. Because the Lord wants to break down the wall of partition or the stronghold that has grown up in the church. Porque el Señor quiere romper esa barrera que se ha producido en la iglesia. The second and obvious outcome of replacement theology is a matter of sociology. Lo segundo de la teología del reemplazo tiene que ver con la sociología. And this comes in the form of anti-Semitism. Y esto viene en la forma del antisemitismo. This anti-Semitism can be seen in the world today very easily. Hoy el antisemitismo puede ser visto muy fácilmente en el mundo entero. I couldn't tell you what's happening in Argentina, but you know. No sé lo que pasa en Argentina, pero ustedes saben. Argentina's history is already spotty in terms of favoritism towards Hitler and the Nazis after Germany. Sí, Argentina ya tiene su historia por su simpatía con Hitler y el nazismo. So there was already a root of anti-Semitism in Argentina. Ya había una raíz de antisemitismo en Argentina. But I hope and pray that TJC2 can have an impact in Argentina, so much so that this stronghold in Argentina will be broken down by the Lord. Pero oro y pienso que deseamos que la fortaleza en Argentina caiga y no exista más el antisemitismo. I praise God for, at least I'm hoping I'm saying this right, I praise God for the leadership of Argentina right now, who is supporting Israel in this recent war. Doy gracias a Dios por el soporte que está recibiendo Israel de parte de Argentina en este momento. In fact, your ambassador to the UN just this week voted against the Palestinians becoming a statehood. El embajador argentino en Israel ha votado en contra de un Estado palestino. Now, I don't want to get political, so I don't want to divide anyone over politics. No quiero entrar en política, but I was glad to hear that news. Pero estaba contento de ver esa noticia. So, in Europe, this anti-Semitism has risen an average of 300%. En Europa el antisemitismo ha aumentado un 300%. In Germany alone, anti-Semitism has risen 310% just since October the 7th. En Alemania ha aumentado el antisemitismo un 300%. Something like this is happening in the United States also. Algo parecido está pasando en los Estados Unidos. Anti-Semitic, Jew-hating mobs have formed in many of the universities in the United States. Se han producido grupos enormes de estudiantes en Estados Unidos atacando judíos. In Columbia University, which is in the Northeast in New York, part of the university buildings were taken over, breaking glass and taking over buildings at the university. En la Universidad de Columbia, en New York, se estaban tomando edificios enteros y rompiéndose vidrios. This, because of my background, this immediately reminded me of November the 9th in 1938. That was a night that was called Kristallnacht. Me recordó inmediatamente lo que pasó en Alemania
donde Kristallnacht fue la noche donde los nazis atacaron a los judíos en Alemania. Kristallnacht means the night of broken glass. Kristallnacht es la noche de los vidrios rotos. And during that night in 1938, Durante esa noche, 7,500 Jewish stores were broken into and glass was broken. That's why it was called Kristallnacht. 7.500 negocios judíos fueron destruidos. Many hundreds of Jewish people were arrested. Numbers of them were killed. Cientos de judíos fueron arrestados y muchos asesinados. This was a turning point. That night was a turning point. November the 9th, 1938. It was a turning point for all of the Jews of Europe. Esa noche fue el punto de inflexión de 1938 para todos los judíos de Europa. Keep in mind, this was before the creation of death camps, concentration camps that became death camps. Esto fue antes de la creación de los campos de concentración. And it only got worse after November 9th in 1938. Y empeoró a partir de noviembre del 38. So this is a connection for me to October the 7th of 2023 in Israel. Y esto me conecta a mí con octubre 7 del año pasado. On October the 7th, I was in Israel, and En octubre 7 yo estaba en Israel. I was helping to prepare the way for a conference, a summit that we were hosting, TJC2 was hosting in Jerusalem. Estaba preparando una conferencia que estábamos por hacer en Jerusalén. I'm going to take a few extra minutes, but I was sleeping quietly in my bed on Saturday morning, October the 7th. Yo estaba en mi cama, tranquilo, durmiendo el sábado 7 de octubre. And about 6 o'clock or 6:30 in the morning, I was awakened by what I thought was the sound of thunder. Y de golpe me desperté por lo que creí que era el sonido de un trueno. And I thought, oh, what a blessing from the Lord. We're going to have an early rain in Israel. ¡Qué bendición! Vamos a tener una lluvia temprana en Israel. And I heard the thunder again and again. Escuché los truenos vez tras vez. And I said, that doesn't sound like thunder. Esto no es un trueno. And the next moment, the sirens went off because they were bombs. Y pararon las sirenas y había bombas. I immediately had to get up and run to the bomb shelter. Inmediatamente tuve que ir a correr al sótano de protección de las bombas. And for the next week, I lived inside the bomb shelter, only coming out momentarily. Durante una semana tuve que vivir en el sótano de protección, saliendo ocasionalmente. I was in a town in southern Israel that received about 25% of all the rockets that were being sent from Gaza. Estaba en Israel, en un pueblo que recibió el 25% de los misiles que venían de Gaza. Thousands of rockets. Miles de misiles. And that was only part of the scary thing. Eso fue parte nomás de lo que pasó. I immediately turned on the news and learned that there were terrorists who had broken the fence from Gaza and come into Israel. Abrí las noticias y me enteré que los terroristas habían roto el alambrado y entrado en el sur de Israel. 1,200 people were killed that day. 1.200 personas fueron muertas ese día. Hundreds were taken as hostages back into Gaza. Cientos fueron llevados a Gaza de rehenes. And in the next few days, the town where I was staying called everyone in the town to shut your window, lock your windows, lock your doors, and stay in your houses. En el pueblo que yo estaba tenemos que escondernos en las casas y cerrar las ventanas y puertas. Because there were terrorists with machine guns on the loose in our town.
Había terroristas con ametralladoras dando vueltas por el pueblo. Half of the neighborhood I was in, they were already gone. La mitad de la gente del pueblo se había ido, They fled to another city. se fueron a otros lugares. So I was living with this, and I apologize for any of you who were invited to the summit in Jerusalem. I apologize to you for having to cancel that summit, but we had no choice. Pido disculpas a los que iban a ir a Jerusalén, pero tuvimos que cancelar la conferencia, no tuvimos opción. So this reminded me of Kristallnacht, of the turning point in Europe. Me recordó a Kristallnacht, ese momento de inflexión en Europa. And for us in the United States and in Europe, I believe that October the 7th, and all of Israel, of course, this was a major turning point, historically, a major turning point. Para todos nosotros en Estados Unidos, Europa e Israel, octubre 7 fue un punto de inflexión. The rise of anti-Semitism in Europe, in the United States, and among Arab countries, and actually all over the world, has dramatically increased. El antisemitismo ha aumentado dramáticamente en todo el mundo. And I'm expecting it to get worse. Y creo que va a empeorar. I believe that we may be living in the last days, as Peter mentioned in Acts chapter 3. Creo que quizás estemos viviendo en los últimos días, como Pedro mencionó en el libro de Hechos. So I think Toward Jerusalem Council 2 has been operating for the last 28 years or so as a prophetic movement to enact or to act on God's timing. El movimiento de TJC2 ha estado actuando en el mundo como un timing de Dios, una alerta de Dios a ciertas cosas que van a suceder. Of course, we had no idea, how soon things would change or, how soon the Lord would come, but we knew that we had to act upon God's timing. No teníamos idea de los acontecimientos, pero sí sabía que teníamos que actuar y que Dios se está moviendo. In Revelation chapter 19, the Apostle John is writing down what Yeshua says, and the marriage supper of the Lamb has come, and the bride of Yeshua has made herself ready. En Apocalipsis capítulo 19 nos habla que la esposa se está preparando para la venida del Señor, la esposa que es la iglesia. So here I am now, a Messianic Jewish believer, follower of Yeshua, calling the bride. I'm calling the bride to make herself ready. Así que aquí estoy yo, un judío mesiánico, diciéndole a la novia que se prepare. Because I believe that Yeshua's coming is soon. Creo que Yeshua viene y pronto. And we need to be prepared. Necesitamos estar preparados. One of the ways we want to prepare ourselves is the reuniting of Jews and Gentiles together in the body of the Messiah. Una forma de prepararnos es la reunificación de judíos mesiánicos y cristianos en el cuerpo del Mesías. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because it is written all through the Word of God, and especially in the New Testament. Porque está escrito en toda la palabra de Dios y particularmente en el Nuevo Testamento. So in the book of Ephesians, and I'm going to stop pretty soon because I know that I'm taking a lot of time. Voy a continuar, pero en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, chapters 2 and 3, we have a very focused message from the Apostle Paul.
capítulo 2 y 3 de Efesios tenemos un mensaje de Pablo muy focalizado. He says, "For grace you have been saved through faith, not by yourselves. It is the gift of God." Por gracia ustedes han sido salvos por fe, porque es un don de Dios. Of course, this is a very famous verse. Es un versículo muy famoso. And this is a gift of God. It's not anything to do that we don't work for it. It's not due to our works. Es un don que Dios nos da, no es por nuestras obras. But he says in verse 10 of chapter 2, we are God's workmanship created in the Messiah Yeshua for good works. Pero somos creación de Dios, hechos a semejanza de Él para el Mesías Jesús, which God prepared beforehand that we should walk in them. que Dios preparó de antemano para que caminemos en ello. Then Paul says, therefore remember you who are Gentiles. Entonces dice Pablo, ustedes gentiles, recuerden, remember that you have been brought near into the commonwealth of Israel by the blood of Yeshua. Recuerden que ustedes se han acercado a la bendición de Israel a través de la sangre de Jesús. And you have entered the covenants and the promises of God to Israel through Yeshua, our Messiah. Han entrado en los pactos y en las promesas de Dios a Israel a través de la sangre de Jesús. I don't have time, but I hope all of you can read Romans 9, 10, and 11. No tengo tiempo, pero tendríamos que leer todos Romanos 9, 10 y 11, la epístola a los Romanos de Pablo. In Romans chapter 9, Paul says, I would be willing to sacrifice my own life and be separated from the Messiah for the sake of my people, Israel. En capítulo 9 de Romanos dice, yo sacrificaría mi propia vida, me alejaría de Dios con tal que mi pueblo se acercara al Mesías Jesús. By the way, the only other person I know of who has that attitude is Yeshua. La única persona que tiene esa actitud es Jesús. He was willing to be separated from his own father on the cross so that he could save his people. Él estuvo dispuesto a separarse por un momento del Padre con tal de salvar a la humanidad. And then Paul says in Romans 9, he says, to Israel belongs the covenants and the promises and the giftings, etc., etc. Y ahí en capítulo 9 Pablo dice, a Israel corresponde los pactos, las bendiciones y todos los dones que Dios tiene. And so here in Ephesians, Paul is saying, you Gentiles have become co-heirs with the Jewish people or with the Messianic Jews to inherit these covenant promises. Ustedes gentiles se han convertido en coherederos de los judíos para heredar estas promesas y estas bendiciones del pacto. So replacement theology or supersessionism is a very selfish way to look at these promises. Así que la teología del reemplazo es una forma muy egoísta de mirar estas cosas. Because Paul writes to the Gentiles and says, you have become co-heirs with God's holy people. Que Pablo le dice a los gentiles, ustedes han sido coherederos con el pueblo judío. He says, you have become fellow citizens, fellow inheritors of the promise. Ustedes se han convertido ciudadanos, coherederos con ellos. He tells us in Ephesians 2 that Yeshua gave his life by the blood. He tore down the wall of partition between Jews and Gentiles so that the two groups, Jew and Gentile, could become one new man. En Efesios 2 dice, ahí lo tenemos, porque de nuestra paz de dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y abolir en su propio cuerpo las enemistades. So if Yeshua gave his life to create one new man between Jews and Gentiles,
how can we take the place to separate ourselves? Si Jesús tomó eso para unir a los dos pueblos, judíos y cristianos gentiles, ¿cómo nosotros podemos corrernos de eso que él está diciendo? If he reconciled the two groups to each other, how can we divide the groups? Si él reconcilió a los dos grupos, ¿cómo nosotros podemos dividir esos dos grupos? Replacement theology is completely against what the scripture says right here. La teología del reemplazo está totalmente en contra de lo que dice la Escritura. The Gentiles or the church never replaced Israel, but joined Israel. La iglesia gentil nunca reemplazó a Israel, sino que se unió con Israel. Isn't our God big enough to be inclusive rather than exclusive? ¿No es nuestro Dios grande que incluye en vez de excluir? Yes, he is. Sí, es así. And we are living in a day today when this unity of one new man is being called back into visible evidence by the Lord our God. Y estamos viviendo el tiempo donde la unidad que se produce, este nuevo hombre uniendo los dos pueblos, hoy se está produciendo esta situación. Not many people thought about this concept until just a few decades ago, when God resurrected the Messianic Jewish community. No mucha gente pensaba en este concepto hasta que empezó a resurgir la comunidad judía mesiánica. There was no reason. The Jews were gone. The Jews were gone. There was no reason to even think about us. No había motivo para pensar esto porque los judíos habían desaparecido. But the Messianic Jews now have been resurrected at this moment, and I'm using that word on purpose. Pero los judíos mesiánicos hemos resucitado en este momento de la historia. Because the resurrection of the Messianic Jewish community, I think, predates or has been brought about for the very reason of Yeshua's coming. Pero creo que la resurrección de la comunidad judía mesiánica es el motivo por el cual vemos que y la señal de la segunda venida de Jesús a la tierra. So Yeshua said, we don't know the day or the hour, but we can know the season. Jesús dijo, no sabemos el día y la hora, pero podemos contemplar los tiempos y las estaciones. The return of Israel to the land of Israel and the return of Israel to the Messiah Israel indicates to us that we are in this season of Yeshua's return. El retorno del pueblo judío a la tierra y la aceptación de los judíos del Mesías nos habla de un nuevo tiempo de Dios actualmente. And Paul says in Ephesians chapter 3, Y Pablo dice en Efesios capítulo 3, he says, I have been given this mystery of the Jews and Gentiles being one new man. I've been given this mystery of the inclusion of the Gentiles in the body for this reason. se me ha dado este misterio de la inclusión de judíos y gentiles juntos, por esta razón. He said, because this has been hidden for all these ages, but now it's been revealed. Esto ha estado escondido durante mucho tiempo, pero ahora se revela. And he says, the reason it's been revealed is that this manifold wisdom of God might now be made known throughout the body of the Messiah and to the rulers and authorities in heavenly places. Pero el motivo en que todo esto se está revelando es para que las fuerzas celestiales conozcan esta revelación y este entendimiento. So I'm going to end on this, but just want to hearken us to this wording here in Ephesians 3, verses 10, Ephesians chapter 3, verse 10. The rulers and authorities in the heavenly places. Los poderes y autoridades en los lugares celestiales. We see this phrase he's already spoken of this already before, but we see this again more focused in Ephesians chapter 6.
También vemos este concepto de los poderes espirituales en Efesios capítulo 6. In chapter 6, he says, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Nos dice en capítulo 6, sean fuertes en el Señor, en su poder y en su fuerza. Put on the full armor of God. Pónganse toda la armadura de Dios. Because our struggle is not with flesh and blood, with human beings. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra seres humanos. Our struggle is against rulers and authorities, against powers and principalities, against world forces of this darkness. Nuestra lucha es contra poderes, autoridades, autoridades espirituales en regiones, in heavenly places. en lugares celestiales. And so in Ephesians 3 here, Jews and Gentiles as one new man, sharing the good news of Yeshua in shalom, in peace, is a revelation to the rulers and authorities of darkness in the heavenly places that Yeshua's coming is soon. Así que entendemos que esta unión de judíos con cristianos gentiles es una señal. En los lugares celestiales se está diciendo a esos poderes que viene la venida de Jesús. Now, this was written almost 2,000 years ago. Esto fue escrito hace 2000 años. So no wonder the devil has been hard at work to separate Messianic Jews and Christians. Con razón que el diablo se ha dedicado a separar a los judíos mesiánicos y a los cristianos mirando en esta perspectiva. But miraculously, in this day and in this hour, God en esta hora y en este día, God is doing something miraculous and bringing us back together as one new humanity, one new man. Pero Dios está haciendo algo increíble y está volviendo a unirnos como un nuevo hombre, un cuerpo de Cristo, juntos los dos. So the Lord gave this vision to us, and we have been walking this out for almost 30 years. Así que Dios nos dio una visión. Go ahead. Y hemos caminado los últimos 30 años en esta visión. And we have not been attempting to build an organization or an institution. No es nuestra intención formar una institución o una organización, but simply to bring an awakening to the church, to the body of Messiah. Simplemente una llamada de alerta a la iglesia gentil de lo que está pasando. As Yeshua wrote to the churches in the book of Revelation, he said, "Wake up and save the things that remain." Jesús dijo, despiértense y salven las cosas que quedan, las cosas buenas. We are living in that day and that hour, and I'm sharing with you, wake up, save the things that remain. Y estamos viviendo en esta hora, en este momento, y yo les digo de parte del Señor, despiértense y vean las cosas importantes que están sucediendo y lo que queda. So anyway, I think I'll end right there and just say thank you for giving me your ear for this little moment of time. Bueno, voy a ir terminando y les agradezco por que han prestado atención en este rato. And I just want to thank Pastor Augustine and Maria for their diligent work on behalf of God's vision in TJC2. Bueno, y nos está agradeciendo por organizar esta conferencia a María, a mí, a los que hemos trabajado para que esto se produzca. Sí. Acá están pidiendo que hagas una... Oh, sorry, in English. We're asking that you make an Aaronic blessing. I imagine that in Hebrew, no? Oh, yeah, sure. Both. Okay, you can repeat it in Spanish, and I'll say it in English. You can repeat it in Spanish, then I'll sing it in Hebrew, okay? You'll sing it, okay. Well, okay. The Lord bless you and keep you.
El Señor les bendiga y los cuide. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. Que el Señor haga brillar sobre ti, sobre tu rostro, su brillo, su luz. The Lord lift up his countenance, the light of his face upon you and give you peace. Que el Señor levante la luz de su rostro y te dé la paz. Yivarech Adonai ve'yishmareka. Ya'er Adonai panav alecha v'hunecha. Yisa Adonai panav alecha ve'yasem lecha shalom. B'Shem Yeshua Mishachenu, in the name of our Messiah, Yeshua. Amen. Amén. Amen. God bless you. Love all of you. Do you have any? I'm going to sign off unless you have some questions. Yo diría, le podemos pedir que venga a la Argentina, ¿no? We want you to come and visit us over here. Oh yes, Okay? I'm planning to come. Okay, good. Bueno. May God direct our steps. Amén. Bye. Shalom to everyone.